Muy buenos días, jóvenes. Quien les habla nuevamente es la profesora Karina Díaz Zapaza. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube, profa.karina Díaz Zapaza. Y bueno, el día de hoy vamos a practicar con las fijas del tema de ilustración, un tema recurrente en los exámenes de admisión. Así que inmediatamente comencemos. Dice, pregunta número 1. Uno de los antecedentes de la ilustración en Inglaterra fue el empirismo, el cual postuló. Te está preguntando qué cosa, nunca te olvides. Lee bien la pregunta, entiende la pregunta. Te está hablando sobre el empirismo y te está pidiendo qué postuló ese empirismo. ¿Cuál sería la respuesta correcta? A ver, dice, alternativa A, la duda como método para alcanzar el conocimiento. Alternativa B, que aún sin la presencia del hombre existen las categorías. Alternativa C, la razón como fin supremo. Alternativa D, los dogmas son incuestionables. Y alternativa E, las experiencias son básicas en el desarrollo del conocimiento. No podemos olvidar, jovencitos, que para el empirismo y su máximo representante en este caso sería John Locke, el que ven en la pantalla, nos habla de que la experiencia que las personas iban adquiriendo en sus años iniciales y a lo largo de su vida, a través, por ejemplo, de los sentidos, eran fundamentalmente en la obtención del conocimiento, contrario a lo expuesto por el llamado racionalismo, ¿no? Que está representado por el filósofo Descartes, quien puso en duda hasta sus sentidos. Entonces, según esto, uno de los antecedentes de la ilustración en Inglaterra fue el empirismo, el cual postuló. Muy bien, respuesta correcta. Alternativa E. Las experiencias son básicas en el desarrollo del conocimiento. No olvides que en cada pregunta tú le puedes poner pausa al video para posteriormente revisar si estás contestando de forma correcta. Vamos, siguiente preguntita. ¿Qué nos dice? Pregunta número 2. Pregunta número 2. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo, fue la frase que caracterizó a los A. Ilustrados, B. Racionalistas, C. Déspotas ilustrados, D. Empiristas y E. Nacionalistas. Bueno, jovencitos, esta frase típica donde nos dicen todo para el pueblo, pero sin el pueblo, está obviamente en la época de la Ilustración. Y recordemos que estos personajes, ¿no? Que eran, que fueron aquellos monarcas europeos y asiáticos, ¿no? Específicamente de Rusia, que mostraron un gran interés por aplicar los postulados presentados por los ilustrados. Es más, sostuvieron estos personajes una comunicación fluida con muchos de ellos, pero conservaron las bases ideológicas del absolutismo, el derecho divino. De ahí que sus cambios abarcaron muchos más aspectos en sus respectivos reinos, pero nunca en el campo político. ¿A quién me estoy haciendo alusión? Muy bien, a esos monarcas conocidos como los déspotas ilustrados. Respuesta correcta, alternativa C de K. Cita. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué nos dice la siguiente pregunta? Durante la segunda mitad del siglo XVIII, un movimiento conocido como la Ilustración estuvo basado en innovaciones de aspectos ideológicos, las ideas, ¿ya? Las cuales propugnaban, entre otras cosas, que propugnaban muy bien la libertad. Este movimiento proponía objetivos principales, a ver, nos dicen A. Desmontar las bases ideológicas y políticas del antiguo régimen. B. Mantener el poder de las coronas y mapa político europeo. C. Legitimar el escolatismo como base de la Iglesia Católica. D. Desarmar la soberanía popular para dar paso al anarquismo. Y E. Crear partidos políticos que representarán a las minorías. ¿Cuál sería la respuesta correcta? No olvidemos que la ilustración, ya, la ilustración a mitad del siglo XVIII proponía, ¿no? Lo que era desmontar las bases del antiguo régimen, las cuales socialmente eran estamentales y económicamente monopólicas, para darle paso a esta llamada libertad del hombre, ¿no? Concepto que será la base de la llamada Revolución Francesa. Por lo tanto, ¿cuál es, según este movimiento, proponía entre sus objetivos principales, cuál? Muy bien, alternativa correcta A, desmontar las bases ideológicas y políticas del antiguo régimen. ¿Para qué? Para dar pase a la libertad del
hombre, inicio de lo que será más adelante la Revolución Francesa. Muy bien, respuesta correcta. Alternativa A de amiguito. Sigamos avanzando. ¿Qué nos dice la siguiente pregunta? La siguiente preguntita nos dice, la ilustración nació en Inglaterra. La ilustración nació en Inglaterra, pero tuvo su desarrollo en Francia. Y esto se debió, a ver, no podemos olvidarnos que la ilustración, como bien dice la pregunta, nace en Inglaterra, pero tuvo su desarrollo en Francia, y esto se debió a qué causa, motivo, razón, circunstancia. No podemos olvidar que la causa fundamental, ¿no? La burguesía francesa, en su intento por imitar los logros obtenidos por la burguesía, en este caso inglesa, la naturaleza, pero que no intervenía en la historia de los hombres, esto se debe al desarrollo de la burguesía francesa superior a la británica. Por lo tanto, respuesta correcta, alternativa A de amiguito, alternativa A de amiguito. Y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube, profa.karina Díaz Zapasa. Estamos resolviendo pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Siguiente pregunta nos dice, con la ilustración, se pretendía, dice, un mundo nuevo basado en la razón. Eso es lo que se pretendía con la ilustración. Con ella aparecieron una serie de corrientes filosóficas alejadas de la tradición. Indique, dice, cuál de las siguientes afirmaciones corresponde a la corriente filosófica denominada deísmo. Deísmo, ¿ya? A ver, en alternativas nos ponen A, la reducción del papel del Dios al de principio ordenador del universo; B, confianza ciega en la razón, considerada como la fuente de todo conocimiento; C, fe total en el progreso intelectual y científico como un medio de perfeccionamiento del individuo y la sociedad; D, la negación de la idea de Dios; y E, amor por la naturaleza, cuyas leyes se intentaba conocer por medio de la razón. A ver, no podemos olvidar que dentro de si hablamos de la filosofía de la época de la Ilustración, durante la Ilustración francesa se desarrolló el deísmo, ¿no? Cuyo más conocido representante fue Voltaire. El deísmo se consideraba a sí mismo una religión racional y natural, sin los defectos de la llamada religión católica, como eran la intolerancia, el dogmatismo y el fanatismo, ¿no? Exagerado muchas veces. Voltaire creía en Dios, pero no en alguna religión o secta religiosa. Consideraba que la existencia de Dios era una verdad racional y no de fe. Argumentaba él que no puede existir un reloj sin un relojero, es decir, no podía existir el universo mecánico sin ser un ser supremo ordenador, y consideraba que Dios creó la naturaleza, pero que no intervenía en la historia de los llamados hombres. Por lo tanto, según lo que te acabo de mencionar, ¿no? Indique cuál de las siguientes afirmaciones corresponde a la corriente filosófica denominada deísmo. No te olvides que esta tenía que ver con la reducción del papel de Dios, ¿ya? Al del principio ordenador del universo, ¿no? Como ya te vuelvo a mencionar, él hablaba, él sí creía, Voltaire, el precursor de este máximo representante del deísmo, sí creía en Dios, pero obviamente que Dios era el creador de la naturaleza, pero sin la intervención de él en la historia de los hombres, ¿ya? Por eso la respuesta correcta sería la alternativa A de amiguito. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué nos dice la siguiente pregunta? Dice, el racionalismo de pensadores ilustrados como Voltaire, ahí está, Rousseau y Montesquieu contribuyó al desarrollo de nuevas ideas que transformaron el pensamiento político. Entre sus aportes más importantes a la teoría política y a su ejercicio en la sociedad actual, se debe considerar, vuelvo a repetir, el racionalismo de pensadores ilustrados, como cuáles, no te vas a olvidar, Voltaire, Rousseau y Montesquieu, que fueron los máximos representantes de esta época también, de la llamada Ilustración. Contribuye con sus nuevas ideas que transformaron el pensamiento político. Y lo que te está pidiendo acá, entre sus aportes más importantes, dice, a la teoría política y a su ejercicio en la sociedad actual, se debe considerar. ¿A cuáles se debe considerar? A ver, aportes, ¿ya? A ver, nos dice,
La separación de los poderes estatales. Claro, ese fue uno de los máximos aportes. A ver, recordemos que en la Ilustración fue el movimiento filosófico, ¿no? Que sirvió de sustento ideológico a la Revolución Francesa, ¿no? Por eso fueron las bases. Sus representantes se nutrieron, pues, de los aportes científicos y filosóficos precedentes, ¿no? Los ilustrados consideraban el mundo como una entidad ordenada, racional y regida por leyes. Ese orden natural se replica en lo social, a partir de una estructura social y política racional que representa los intereses del pueblo, tercer estado, ¿ya? Llamado el tercer estado. La Ilustración se oponía, pues, al llamado absolutismo, sustentado en una concepción divina del poder. Exigía, mejor dicho, la conformación de un Estado liberal basado en divisiones de poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Y los ilustrados proponían, pues, un Estado basado en un acuerdo de contrato entre los hombres y que garantice, pues, la libertad del credo, opinión, la riqueza, etc. Por lo tanto, sí, la separación de los poderes es un gran aporte e importancia fundamental a la teoría política. Por lo tanto, está así. La crítica a toda forma de autoridad. No, eso no fue un aporte. No. El derecho divino de los monarcas tampoco, pues, iba en contra de los aportes ideales que tenían estos pensadores, ¿no? Y el respeto a la soberanía popular, esto sí, porque a pesar de ser la mayoría, el tercer estado, lamentablemente en esa época no se respetaba a esta mayoría. ¿Ya? Por lo tanto, los máximos aportes fueron la separación de los poderes del Estado y el respeto a la soberanía popular. Respuesta correcta sería 1 y 4. Alternativa D de dinosaurio. Rápidamente pasamos. Siguiente preguntita. ¿Qué nos dice la siguiente pregunta, profesora Karina? No olvides suscribirte a mi canal de YouTube, profa.karina Díaz Apasa. Dice, tal es, en efecto, la verdadera causa de todas estas diferencias, obviamente sociales. El salvaje vive en sí mismo, el hombre sociable, siempre fuera de sí, no sabe vivir más que la opinión de los demás y solo del juicio ajeno, por así decirlo. Extrae sentimiento de su propia existencia. Esto es de parte de Rousseau en el 2014, discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres creados. De la cita de Rousseau se infiere que, ¿qué podemos inferir de esta cita? Nos dicen, ¿ya? Y nos dicen en alternativas A, el hombre sociable es indiferente a su contexto. B, la sociedad condiciona la conducta de los hombres. C, el hombre si quiere de la sociedad para definirse, requiere, mejor dicho, sí requiere de la sociedad para definirse. D, la determinación de la identidad del hombre es externa. E, el hombre en estado de naturaleza no tiene identidad. A ver, ¿cuál sería la respuesta correcta en este caso? A ver, recordemos que la filosofía, en este caso general de Rousseau, está centrada pues en que el hombre es bueno por naturaleza. Él nos decía, el hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo esclaviza, la sociedad lo corrompe, ¿verdad? Y el hombre natural es un ser humano libre, motivado por conservar su bienestar, ilimitado pues por la piedad. Según esto, de la cita de Rousseau, ¿qué se puede inferir? Muy bien, que la sociedad va a condicionar la conducta de los hombres. El hombre dice que es bueno por naturaleza. ¿Quién lo dice? Muy bien, Rousseau. Muy bien. Vamos, siguiente preguntita. Los hombres dejaron el estado de naturaleza y se reunieron en sociedad para la utilidad común. Este pacto por el cual los hombres perdieron su natural independencia con el pasar de los siglos llevó a la creación de de gobiernos que los mantienen oprimidos. La civilización hace un llamado a construir un nuevo pacto que reconozca la libertad de los hombres y los armonice con los mandatos de la voluntad general. Estos pensamientos pertenecen al pensador ilustrado. ¿A cuál será? Alternativa: John Locke, Denis Diderot, Jean-Jacques Rousseau y Barón de Montesquieu. A ver, ¿cuál será? ¿Cuál será? Recordemos que la ilustración
Ya fue una corriente de pensamiento, mejor dicho, que predomina durante el siglo XVIII y criticó pues el llamado absolutismo y la sociedad estamental, ¿no? O sea, el grupo de poder. Los ilustrados realizaron un análisis profundo de la sociedad, retomando ideas del llamado liberalismo político de John Locke, como el estado de la naturaleza y los derechos naturales de los hombres, derechos que anteceden a toda forma de organización social y que deben ser garantizados por la misma. Uno de los más destacados ilustrados fue Rousseau en su obra El llamado contrato social. Rousseau defiende la idea de que los hombres bondadosos de forma innata se asocian con el fin de mantener el bien común y proteger sus derechos naturales. Sin embargo, esto significó pues la conformación de un poder monárquico que solo aseguraba el interés de la llamada aristocracia, por lo que se hacía urgente, ¿no? La conformación de un nuevo contrato social que garantice pues el bien común, ¿no? Que también esté a favor no solamente del grupo de poder, sino del pueblo, ¿no? Que era la mayoría, el tercer estado, llamado el tercer estado. Y obviamente que estos hombres dejaron el estado de la naturaleza y se reunieron en sociedad. Este es un pensamiento neto, ¿no? Del queridísimo Rousseau. Por lo tanto, respuesta correcta, alternativa C de casita. Vámonos con la siguiente pregunta. Vámonos con la siguiente pregunta. ¿Qué nos dice la siguiente pregunta, profesora Karina? Durante el siglo XVIII, la sociedad del antiguo régimen fue objeto de cuestionamientos diversos, especialmente en la culta Francia, en virtud del uso de la razón, intelectuales como por ejemplo Rousseau, y ahí ya vamos a empezar a recordar a cada uno de estos grandes pensadores nuevamente, dice, consideraban que el origen de la desigualdad entre los hombres se basó en la propiedad de los bienes y en el uso de la fuerza. Por otra parte, en el caso de Bourdieu, argumentó que los hombres tenían el derecho de seguir los dictados de su razón natural para formar sus propias opiniones y creencias. En este sentido, Rousseau y Bourdieu cuestionaron respectivamente dos aspectos del antiguo régimen, a saber, a. Nos dicen la monarquía absolutista y el control espiritual del catolicismo. B. Los privilegios de los nobles y el poderío de la iglesia calvinista. C. La división de la sociedad en clases y el poder de la iglesia católica. Y D. El orden social estamental y el dominio ideológico de la llamada iglesia. A ver, la ilustración, como movimiento, ya hemos mencionado varias veces, ideológico más relevante e importante del siglo XVIII, no te vas a olvidar, por favor, siglo XVIII, ahí está en la misma pregunta, ¿ya? Es un movimiento muy importante de la ilustración. ¿Qué cuestionó? Cuestionó duramente pues la sociedad del antiguo régimen y dio las herramientas filosóficas a la burguesía para emprender la llamada Revolución Francesa. Entre sus principales representantes se encuentran Voltaire, Rousseau, ¿ya? Y Montesquieu. En este caso, en la pregunta solo te menciona dos, a Rousseau y a Voltaire, ¿ya? Y en el caso de que estos dos, para empezar, planteaban respectivamente el primero en este caso Rousseau, y ya lo hemos visto en una anterior pregunta, sobre esa desigualdad social justificada por el orden estamental, ¿verdad? Y mientras que en el caso de Voltaire, sus argumentos se basaban más en el dominio ideológico de la Iglesia Católica sobre los hombres, y lo cual lamentablemente generaba ignorancia, lo que llamaremos oscurantismo, ¿verdad? Por lo tanto, según como dice respectivamente la pregunta, entonces tiene que ser en orden. El primero ataca, más que todo, mejor dicho, plantea, habla sobre la desigualdad social por el orden estamental, por lo tanto sería la D, el orden social estamental, y el otro lo que hacía era criticar la parte ideológica de la iglesia, el dominio ideológico de la iglesia. Por lo tanto, respuesta correcta sería la alternativa D de dinosaurio. 20, muy bien. Vamos, siguiente pregunta. ¿Qué nos dice? La ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. La incapacidad dice que significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía del otro. Esta incapacidad es culpable porque su casa no resiste en la falta de inteligencia, sino de decisión y valor para servirse por sí mismo de ella sin la tutela del otro.
Separea o detén el valor de servirte de tu propia razón. He aquí el lema de la ilustración. La pereza y la cobardía son causa de que una gran parte de los hombres continúe a gusto en su estado de pupilo, mejor dicho. También lo son que se haga fácil para otros erigirse en tutores. Es tan cómodo no estar emancipado. De acuerdo con el fragmento anterior, el atributo central del hombre ilustrado, ¿cuál sería? A, la libertad de los individuos; B, la autonomía de pensamiento; C, la independencia ideológica; o D, la capacidad de la inteligencia. Bueno, según lo que se ha leído anteriormente en este fragmento, ¿no? En ese párrafo, recordemos que la ilustración, que fue un movimiento filosófico-cultural, desarrollado, vuelvo a repetir, en el siglo XVIII, ¿no? También conocido el siglo de las luces, no te vas a olvidar. El siglo XVIII es conocido como el siglo de las luces y que se caracteriza por centrar el conocimiento en el uso de la razón como elemento determinante, ¿no? Para lograr el progreso de la humanidad. La ilustración significó pues, el paso de esa mentalidad dominada por la superstición y los dogmas religiosos a una basada en la confianza de la capacidad humana y en la autonomía del pensamiento. Por lo tanto, la respuesta correcta, según esto que hemos leído, sería la autonomía de pensamiento. Esto, el atributo central del hombre ilustrado, se basa en la autonomía del pensamiento, en esa confianza en la capacidad humana, ¿ya? Y la autonomía del pensamiento. Por lo tanto, respuesta correcta sería la B de Bechito, B de Bechito. Vamos con la siguiente pregunta. Y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube, profa.karina Díaz Pasa. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué derecho es absurdo para Voltaire? Bueno, Voltaire, no te olvides que él considera un derecho absurdo a la llamada intolerancia. Respuesta correcta, la alternativa B de Besito. Vamos rápido, trabajemos rápido. Planteó la teoría del buen salvaje y la soberanía popular. ¿A quién nos referimos? No te olvides, el buen salvaje y la soberanía popular, eso se lo debemos a Rousseau. Respuesta correcta, alternativa D de dado. Más rápido, ¿a quién corresponde, según Montesquieu, elaborar las leyes transitorias o definitivas? No te olvides, ¿a quién le corresponde? Según Montesquieu, muy bien, le corresponde eso a el poder legislativo, como hoy en día, ¿sí o no? Se han quedado las leyes para el poder legislativo. Vamos, Adam Smith sostiene que la única fuente de la riqueza era el trabajo humano. Lo plantea en qué obra, plantea esto de que la única fuente de riqueza es el trabajo humano. Muy bien, en la riqueza de las naciones. Respuesta correcta, alternativa B de Bechito. ¿A quién corresponde la obra Espíritu de las Leyes? Nivel coquito, jóvenes, esto cultura general. ¿A quién corresponde la obra Espíritu de las Leyes? Respuesta correcta, el espíritu con Montesquieu, el espíritu de las leyes con de Montesquieu. Siguiente pregunta, ¿cuál es el derecho natural para Voltaire? ¿Cuál es el derecho natural para Voltaire? No te olvides que el derecho natural para Voltaire es que el que la naturaleza indica a los hombres. Ese sería el derecho natural para Voltaire, el que la naturaleza indica a los hombres. Vamos, siguiente. El principal instrumento de difusión de las nuevas ideas ilustradas, ¿cuál fue? El principal instrumento de la difusión de las nuevas ideas fue, muy bien, la enciclopedia. Ese fue el instrumento de la difusión de las nuevas ideas, la popular enciclopedia. Siguiente pregunta. Planteó la duda metódica en su célebre libro Discurso del Método. ¿Hablamos de quién? Muy bien, de René Descartes. No te olvides, ¿qué hizo René Descartes? Planteó la duda metódica, nos hizo dudar, ¿ya? En su célebre libro Discurso del Método, René Descartes, ¿ya? O René Descartes. Vamos, siguiente pregunta, rápido. Defendió el sistema democrático. Mira, ¿quién defiende el sistema democrático? Así como critica la desigualdad del hombre a través de su obra, El contrato social. Y Emilio, contrato social. No te olvides, cada vez que escuches contrato social, ¿qué ibas a decir tú? Muy bien, Rossiu, Rossiu, ¿ya? Y no te olvides, escuchas Espíritu de las Leyes, Montesquieu, el espíritu con Montesquieu. Ya está. Siguiente pregunta.
Vamos, estudió el movimiento de los planetas y determinó sus leyes en el siglo XVIII. Vuelvo a repetir. ¿Quién estudió el movimiento de los planetas? Movimiento de los planetas y determinó sus leyes en el siglo XVII, disculpen. Muy bien, estoy hablando de Kepler. Kepler. Vamos, siguiente. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube, prof.carinadiazapasa, el iniciador de las nuevas ideas y la soberanía popular, así como una defensa de la separación de los poderes. No te olvides, iniciador de las nuevas ideas, inicia las nuevas ideas y la soberanía popular, como una defensa de la separación de poderes. ¿Quién te hablaba eso? Muy bien, ese es el pensador, el filósofo John Locke. Muy bien, 20, el primero que apareció al inicio, ¿recuerdan? Excelente. Siguiente preguntita, ¿qué nos dice? Texto de Voltaire, que fue considerado subversivo y quemado en una plaza pública. Texto de Voltaire, vuelvo a repetir, que fue considerado subversivo y quemado en una plaza pública. ¿Qué me estoy haciendo alusión? Muy bien, ¿a qué obra? Las cartas filosóficas sobre los ingleses, cartas filosóficas o sobre los ingleses. ¿Qué pasó con esta? Que lamentablemente pues fue considerado, este libro de Voltaire, cartas filosóficas o sobre los ingleses, fue considerado pues subversivo, ¿no? Y por eso fue quemado en una plaza pública. La siguiente pregunta nos dice, obra de Rousseau en que preconiza una educación menos autoritaria e intelectualizada. ¿Cuál es esa obra de Rousseau? Muy bien, Emilio, no te olvides, Espíritu de las Leyes, ¿ya? Vamos, siguiente. Dice, Espíritu de las Leyes, disculpen, Montesquieu, Emilio y Contrato Social, Rousseau, ¿ya? Vamos. Lapsus brutus. País donde se iniciaron las nuevas ideas, recuerda. Primero inicia en Inglaterra, ¿ya? Y de ahí Francia quiere copiar, ya está, muy bien, no, claro, fue para un avance, claro, obvio. Ya, siguiente pregunta, ¿qué nos dice? Fue el país donde la monarquía absolutista llegó a su consolidación. Fue el país donde la monarquía absolutista llegó a su consolidación. Y estamos hablando de el país llamado Francia. Francia. Muy bien. Siguiente pregunta. Para Montesquieu, toda libertad depende de qué? Muy bien, Montesquieu nos hablaba de los tres poderes, de la separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Vamos, filósofo ilustrado que plantea la república como el gobierno ideal. Filósofo ilustrado que plantea la república como el gobierno ideal. Estamos hablando de quién? Del Papi Rossio, del Papi Rossio. Vamos, siguiente. El espíritu de las leyes fue obra de, hace rato hemos hablado, ¿de quién fue obra el espíritu de las leyes? De Montesquieu. Espíritu de las leyes de Montesquieu. Vamos, siguiente. Siguiente pregunta. Sobre el barroco es falso afirmar. Sobre el barroco es falso afirmar. Ya, nos dice que 4 alternativas son verdaderas y una es falsa. Muy bien. A ver, vamos de abajo hacia arriba. Carece de gustos e imaginación. Eso es recontra verdadero, ¿ya? Es un estilo que rechaza las formas complicadas, también verdadero. Estuvo orientado al servicio de la iglesia, también es verdadero. El barroco se inicia en Italia, sí. Pero el Palacio de Versalles es una gran muestra de esta corriente. Esto es recontra falso. Por lo tanto, ahí tenemos nuestra respuesta correcta, porque nos pedían la falsa. Vamos, siguiente pregunta. ¿Qué nos dice la siguiente pregunta? Sobre el desarrollo científico del siglo XVI es falso. Sobre el desarrollo científico del siglo XVI, ¿qué cosa es falso? Muy bien, es falso. ¿Cuál? A ver. Él se desarrolló en la matemática analítica y descriptiva. No, esto sí es verdadero. Ya nos piden lo falso. Euler demuestra la influencia de la marea. Eso también sí lo hizo Euler. Estuvo orientada al desarrollo astronómico también. René Descartes aplica el empirismo como método científico, eso es recontra falso. Francis Bacon inicia el empirismo, él es el que inicia, ¿ya? El inicio, muy bien. Por lo tanto, verdadero, respuesta correcta. ¿Cuál sería falso sobre el desarrollo científico? La respuesta correcta sería D de dato.
Vamos, siguiente. Defensor más destacado de la teoría heliocéntrica. Esto está fácil, jóvenes, de Nicolás Copérnico. Esta teoría heliocéntrica, ¿quién fue el defensor más destacado? Obviamente, el señor Galileo Galilei. 20. Creador de la fisiocracia. Vamos, siguiente pregunta. Dice, creador de la fisiocracia. Fue uno de los primeros defensores del libre comercio. Estamos hablando de Adam Smith. Respuesta correcta, dinosaurio. Siguiente pregunta. Clase social que dirigió la ilustración. ¿Qué clase social dirigió la ilustración? Muy bien. El alto clero, el alto clero. Vamos, siguiente preguntita. La ilustración del siglo XVIII critica todo lo relacionado con, muy bien, claro, con el antiguo régimen feudal. Siguiente pregunta. El principal instrumento de la difusión de ideas ilustradas, o ya sabemos que fue la llamada enciclopedia, lo hemos visto en una pregunta anterior, pero ¿por quién fue dirigida, jóvenes? No podemos olvidarnos que fue dirigida por Diderot y de Lambert. Muy bien, vamos, siguiente pregunta. Nos dice la siguiente pregunta. Son considerados creadores de la enciclopedia, una por ser el director, el otro por dar el prólogo a dicha obra. ¿Quién fue el director? Diderot. ¿Quién fue el que pone el prólogo? Lambert. Muy bien, excelente. Vamos, respuesta correcta, C de casita. Sistema de gobierno en que el rey no tiene el control de los poderes. Vuelvo a repetir. Sistema de gobierno en que el rey no tiene el control de los poderes. Estamos hablando de una monarquía constitucional. 20. Siguiente pregunta. Vamos, preguntas y respuestas. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube, Prof.Karina Díaz Zapasa. Vamos, el crítico implacable del antiguo régimen y admirador de la monarquía e iglesia fue, muy bien, Voltaire. Ese fue el crítico implacable del antiguo régimen y admirador de la monarquía inglesa. Vamos, siguiente pregunta. No corresponde a las características del pensamiento, mejor dicho, del movimiento ilustrado. El geocentrismo no es parte de las características del movimiento ilustrado. Vamos, siguiente. La ilustración socialmente representa los intereses de... Muy bien, la ilustración representa los intereses de la burguesía. Siguiente preguntita, vamos. Corriente filosófica que se desarrolló durante el siglo XVIII. Se caracterizó por ser pragmática, antropocentrista, hinojeo y fundamentalmente racionalista. Nos estamos refiriendo ¿a quién? A la ilustración. Jóvenes, recuerden que estas son las fijas, son preguntas que debes de saber sobre este tema, básicas y fundamentales. ¿Ya? Vamos, siguiente. La ideología de la ilustración francesa expresaba el deseo, ya, ¿qué cosa expresaba? Nos dicen, el deseo de los reyes de conservar el poder absoluto. No, eso no, falso, ya está. Que los reyes reciben el poder divino, falso, ¿ya? Que el papado tiene autoridad sobre el poder civil, falso. La ideología de la ilustración francesa expresaba qué cosa, las apetencias de la emergente burguesía. Esto es verdadero y esta sería nuestra respuesta correcta. Vamos con la siguiente preguntita. ¿Qué nos dice? Escribe el contrato social que tuvo, mejor dicho, gran influencia en la Revolución Francesa. Ya hemos hablado del contrato social. ¿Quién lo escribió? Rousseau, profesora Rousseau. Vamos, hay que arrasar. La gran diferencia entre los planteamientos de Rousseau y Voltaire se dan por allá. ¿Cuál era la diferencia? Que el primero, en este caso Rousseau, defiende la república, mientras que Voltaire la monarquía parlamentaria. Respuesta correcta, dinosaurio. El hombre es bueno, la sociedad lo corrompe. ¿Fue expresado por quién? ¿Por quién fue expresado? Muy bien, profesora Karina, fue expresado por Rousseau. El hombre es bueno, la sociedad lo corrompe, Rousseau. Siguiente pregunta. Dice, Escuela del Pensamiento Económico del siglo XVIII. Se refiere al gobierno de la naturaleza. Nos referimos a
La fisiocracia, la fisiocrática. No te olvides que la fisiocracia fue esa escuela, ¿no? Del gobierno de la naturaleza, se refiere al gobierno de la naturaleza. Siguiente preguntita. Vamos, las diferencias entre los fisiócratas Gournay y Quesnay se dan ¿por qué? Muy bien, por la defensa del origen de la riqueza. Vamos, el siglo de las luces corresponde al auge de la filosofía, o el siglo de las luces o la ilustración, que es lo mismo, se corresponde al auge de la filosofía racional. Lista la racional, muy bien. Siguiente pregunta. Nos dice el modelo económico que se inspiró en el pensamiento de Adam Smith y dominó durante la segunda mitad del siglo XIX, se conoce con el nombre del capitalismo liberal. No te olvides, respuesta correcta. Capitalismo liberal de Adam Smith, su modelo económico. Siguiente pregunta. Dice, sobre los conceptos de Estado durante la Edad Media tenemos el Leviatán de Thomas Hobbes. ¿Dónde? ¿Qué pasaba ahí? Era la superioridad del Estado. Respuesta correcta, alternativa B de besito. Vamos con la siguiente pregunta. La Constitución que recogió por primera vez el principio de igualdad de los hombres y de la división de poderes del Estado fue la de, vuelvo a repetir, la Constitución que recogió por primera vez el principio de igualdad de los hombres y de la división de poderes del Estado fue el de muy bien, Estados Unidos, Estados Unidos. Vamos, siguiente pregunta sobre Descartes, René Descartes. ¿Es falso afirmar? ¿Qué cosa es falso? A ver, es falso, es creador de la geometría analítica, no, eso es verdadero. Su obra principal es el discurso del método, eso también es verdadero. Aplicó la duda racional, también es verdadero. Su máxima es pienso lo existo, también es verdadero. ¿Cuál es falso? Reafirma los postulados empíricos de Bacon, eso es falso. Respuesta correcta, alternativa D de dinosaurio. Siguiente pregunta. Considerado como uno de los padres de la sociología y poseedor de una concepción política realista y relativista, estamos hablando de Montesquieu. Respuesta correcta, dinosaurio. Siguiente pregunta. Fue un movimiento cultural, filosófico, pedagógico y político de la burguesía en ascenso que revalora la razón como instrumento para alcanzar el progreso y la emancipación de la humanidad frente a los mitos y prejuicios de la ignorancia. Estamos refiriéndonos al iluminismo. Vamos, uno de los aportes, dice, siguiente pregunta. Uno de los aportes principales de Rousseau, ¿cuál sería uno de los aportes principales? A ver, propone una lógica deductiva de investigación, propone una ética formal universal, proponer una teoría económica moderna o proponer una teoría pedagógica moderna. En el caso de Rousseau, no te olvides que uno de sus principales aportes fue proponer una teoría pedagógica moderna. Vamos, siguiente preguntita. Dice, obra de Voltaire. Ya hemos hablado sobre esto. Y una de las obras de Voltaire, ¿cuál sería? Cándido. Eso está en el video que les he hablado sobre ilustración. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube, profa.karina Díaz Zapasa. Ahora dice, obra más importante de Montesquieu. Ay, eso está fácil. El espíritu de las leyes. Lo he repetido en esta práctica varias veces. Vamos, dice, consiste en ceder los derechos de los individuos a la comunidad. Consiste en ceder los derechos de los individuos a la comunidad, dando lugar a un cuerpo moral y político que se cristaliza en el Estado y sus leyes. Estamos hablando del contrato social de Rousseau. Muy bien. Siguiente pregunta dice, es considerado como el anticipador de Kant y precursor, dice, de Marx en su concepción antropológica, ética y política. Nos estamos refiriendo a Rousseau. Siguiente pregunta. ¿En qué consistía la hipótesis del buen salvaje? Ya, no te olvides. ¿En qué consistía esta hipótesis? Consistía en afirmar que el hombre es bueno, no por naturaleza, y deja de serlo porque la sociedad, ¿quién lo corrompe? La sociedad. Respuesta correcta, dinosaurio. Siguiente. Filósofo considerado por Kant como el Newton de la moral. ¿Quién era considerado el Newton de la moral?
El papi Rocío, muy bien. Con la frase "el hombre nace bueno, la sociedad lo corrompe", busca criticar a las instituciones que deforman y envilecen al hombre atrapado dentro de la sociedad burguesa y el Estado moderno. ¿Cuál es la raíz de este problema según Rousseau? Muy bien, la propiedad. La propiedad, desde el momento que el hombre busca la propiedad, busca ser más que el otro, empieza pues todo este proceso, todo este problema. La frase, todo para el pueblo, pero si del pueblo, ya lo hemos dicho, ¿esto pertenece a quién? Muy bien, jóvenes, al llamado despotismo ilustrado. 20. Siguiente pregunta. Las reformas borbónicas en España fueron llevadas por a cabo de quién, a quién, a quién. Muy bien, al asumir los Borbones el trono de España, aplicaron una serie de reformas realizadas. ¿Y quién las realiza generalmente? El rey Carlos III. Muy bien, 20. Eso sería de dedito, saurio. Siguiente pregunta. Uy, vamos, durante el siglo de luces, siglo XVIII, surge la Ilustración y desde las monarquías europeas, el modo de asimilar algunas ideas de esta nueva ideología se desarrolla en el despotismo ilustrado. En relación con esto último, es decir, el despotismo ilustrado, señala el valor de verdad y falsedad de los siguientes enunciados. Falsedad y verdad de los siguientes enunciados. A ver, dice, apoyaron, apoyaron a una mayor participación del pueblo en materia política administrativa, ese es recontra falso. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo define bien a los despotas ilustrados, recontra verdadero. Intentó de conciliar el absolutismo con algunas propuestas de ilustración, obvio, eso que vivía conciliación. Se implementó el centralismo reorganizado a la burocracia estatal, también. No te olvides que el despotismo ilustrado es el intento, ¿no?, de conciliar el absolutismo con algunas de las ideas de la llamada ilustración. De aquí que la frase todo para el pueblo, pero sin el pueblo, defina bien en materia de participación política el intento infructuoso de las monarquías europeas, ¿no?, de permitir que la plebe tenga representantes activos dentro de la administración estatal, pero por otro lado, para poder controlar mejor los asuntos del gobierno y se fortalece pues el llamado centralismo reorganizado a la burocracia. Por lo tanto, mi respuesta correcta sería falso, verdadero, verdadero, verdadero. Respuesta correcta. Alternativa A de amiguito, A de amiguito. Vamos, siguiente preguntita. Dice, el mantenimiento en Francia de una monarquía absoluta significó para este país, ¿qué significó? Muy bien, el sistema de la monarquía absoluta en Francia fue una causa política que desencadenó por la revolución de 1789, por lo tanto, el estallido de una nueva revolución. Siguiente pregunta, dice, a la aplicación del sistema monárquico, resumido en la frase todo para el pueblo, pero sin el pueblo, está haciendo alusión a qué, se denomina a qué, el derecho divino de los reyes, o considerado también por el despotismo ilustrado que explicamos en una pregunta anterior. Y con eso hemos culminado el día de hoy. No olvides obviamente suscribirte a mi canal de YouTube, profa.karina Díaz Zapasa. Agradecerte por tu apoyo y colaboración a través del Yape. Muchas gracias a todos los que colaboren. Y no olvides obviamente suscribirte, darle like, comentar y compartir este video. Nos vemos en un siguiente video.